Santiago, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Bien, acá ya es bastante más tarde que en Buenos Aires, pero la verdad una jornada de trabajo el día de hoy en la cumbre, en la COP26, la cumbre del cambio climático de Naciones Unidas, aquí en la ciudad de Glasgow, y realmente muy satisfechos por la tarea que toda la delegación viene llevando adelante, no solo por la tarea que se hizo en el G20, sino también por lo que hoy se logra, que es muy importante. El liderazgo del presidente es central para llevar adelante estas noticias que fueron llegando también allá a Buenos Aires y que para nosotros son motivos para estar muy satisfechos. La tarea que se hizo es una tarea muy importante, de mucho tiempo, de muchas horas, de mucho trabajo, y que hoy se termina finalizando a partir de este anuncio de inversión tan importante para nuestro país. Vamos a empezar por lo de hoy y después vamos a volver a también la importancia del G20 y lo que ha pedido al fondo. Esta inversión de 8.400 millones la va a llevar adelante un grupo australiano, ¿no? ¿Cómo se llega a esto que eligen a Argentina para producir el hidrógeno verde que también se va a exportar? Este es un proyecto, este es el combustible del futuro, Gustavo. El hidrógeno verde es el combustible del futuro. Y Argentina va a ser uno de los productores del combustible del futuro. Un combustible que no agrede al medio ambiente, que respeta todas las normativas de las diferentes COPs que hubo. Esta es la COP número 26, hubo una 25, es decir, hubo para atrás. Esto es el protocolo de Kioto, el protocolo de París. Uno tiene que ir a todo lo que fue el andamiaje normativo y los compromisos que se fueron tomando entre los distintos países a la hora de comprometerse con el cambio climático. ¿Qué hace la Argentina? Se compromete con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y aparte suma un proyecto fundamental, un proyecto que materializa lo que es la política de Estado, que tiene que llegar a todos lados y que tiene que tener también un perfil amigable con el medio ambiente y a su vez sustentable social y económicamente. Cuando nosotros hablábamos y el presidente hablaba de que la pospandemia tenía que encontrarnos en proyectos y trabajando en la dirección de la triple sostenibilidad, la sostenibilidad social, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad ambiental, teníamos que trabajar en esos proyectos. Este es un proyecto que reúne esas tres dimensiones, así que realmente estamos muy satisfechos con la tarea que se hizo hoy. Estamos muy satisfechos con haber llegado hasta aquí. Es un proyecto de gran envergadura. Estuve escuchando cómo lo describías. Es exacta la información que estás llevando adelante. Es una inversión de 8.000 millones de dólares. Es la inversión más importante que se hizo, la inversión extranjera directa más importante que se hizo en la Argentina en estos últimos 20 años, es decir, en este siglo. Así que pensemos en realmente las particularidades que tiene nuestro país, que a veces tan denostado está, pero fíjate cómo nuestros recursos naturales, el conocimiento de nuestra gente y realmente la determinación de un presidente a avanzar en un proyecto estratégico de estas características. Además, es energía limpia, como usted indicaba, es energía que en estas cumbres se está pidiendo que se vaya al mundo hacia esa producción, y lo más importante va a ser la cantidad de puestos de trabajo que va a crear en la provincia de Río Negro, ¿no? Por eso hablo de la triple sostenibilidad, algo que ya desde el año pasado el presidente indicaba como la pospandemia, como los desafíos de la pospandemia. El presidente indicaba que había que contemplar que los proyectos, que la salida de la pospandemia tenía que tener sostenibilidad económica, es decir, proyectos que hagan sostenible la actividad productiva, proyectos que tengan sostenibilidad social, y en esto va lo que decís vos, Gustavo, sostenibilidad social, generación de empleo, generación de arraigo en la provincia de Río Negro.
esto es fundamental, e incorporación de tecnología, de conocimiento, del talento argentino. No tenemos que dejar pisotearnos la autoestima, tenemos un país maravilloso, con una gente maravillosa, nuestro pueblo es fantástico, se valora en todo el mundo, Gustavo, esto. No tenemos que dejar pisotearnos la autoestima. Sí, así es. Bueno, y en ese marco... Como bien dijiste, perdóname, sí, como bien dijiste, es el quinto proyecto. Esta empresa cerró un contrato de provisión con Gran Bretaña y con otros países, cerró un contrato de provisión, ya tiene el contrato firmado. Esto no son proyectos para evaluar, no, claro. Ya tiene el contrato firmado que le tiene que empezar a proveer hidrógeno verde y elige a la Argentina como una usina, una de las 5 usinas para producir ese hidrógeno verde. Eso habla de nuestras capacidades, de nuestras universidades públicas, de la capacidad que tenemos nosotros en la Argentina. Y después una cosa fundamental, que creo que es esencial, todo el entramado tecnológico, científico y tecnológico que se va a llevar adelante, va a haber una transferencia de tecnología para nuestro país muy importante. Total, importantísimo esto. Y además, en ese marco de integración al mundo, Santiago, muy importante como los principales líderes del G20 han aceptado la propuesta argentina, incluyéndola en el documento final, para pedirle al fondo que se evite el cobro de esta sobretasa que ahorraría a la Argentina $1.000 millones al año, ¿no? Digo, eso también es muy importante, el logro político que ha tenido la Argentina frente al mundo. Sin embargo, el presidente no alzó la voz para pedir solo por Argentina, Gustavo. El presidente alzó la voz para pedir por los países emergentes, por los países endeudados, por los países latinoamericanos, por muchos de los que no tienen voz en esa cumbre. En el G20, como vos bien sabés, solo hay 3 países latinoamericanos. Exacto. México, Brasil y Argentina. Y Argentina se tomó la responsabilidad de alzar la voz para decir cuál es la demanda específica de los países emergentes, cuál es la demanda específica de nuestro continente. Por eso, para nosotros es realmente muy importante lo que se ha logrado, pero fundamentalmente que el presidente Alberto Fernández haya tenido la posibilidad de expresar cara a cara, como es él, frontal, sincero. A veces les gusta y a veces no les gusta, eso es real, pero nunca le van a poder decir al presidente que no es honesto con sus ideas y con sus ideales. Y mucho menos le van a poder decir al presidente que no es honesto al expresar sus valores. El presidente planteó en esa cumbre, en determinadas oportunidades, en todas sus exposiciones, planteó la necesidad de modificar una arquitectura financiera que hoy solo está vinculada a la especulación financiera y que no está vinculada a ese capitalismo de la producción y del trabajo. Y toda nuestra región necesita recuperar eso. Un capitalismo vinculado a la producción y al trabajo, un capitalismo vinculado a la generación de empleo, a la generación de desarrollo, a la generación de posibilidades. Por eso para nosotros fue importante, y por eso fue importante que el presidente, al haber alzado su voz, haya convencido a muchos de sus pares y se hayan incorporado estas cláusulas que son importantes para la Argentina. No solo la cuestión de las sobretasas, que seguirá en estudio en el Fondo Monetario Internacional, pero que el G20 ha dado la instrucción de que siga en estudio en el Fondo Monetario Internacional, sino también la de la creación de un fondo de resiliencia, es decir, un fondo para que la salida de la pospandemia, para que la salida de la pandemia sea una salida que tenga financiamiento real de las economías ricas, que tenga financiamiento real del Fondo Monetario Internacional, tenga financiamiento real. Y para eso es importante reconocer no solo las cuestiones del comunicado, sino entender el valor que ha tenido la palabra del presidente en este foro internacional. Canciller, ¿qué tal? Buenas noches. Quería consultarle en primer lugar en qué instancia de diálogos está hoy con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cree que está cerca un acuerdo? Y por otra parte, por los dichos del expresidente Macri, que es quien tomó este crédito, el crédito más importante de la historia del organismo, que el fin de semana dijo: yo hubiera resuelto la deuda con el FMI en 5 minutos.
Bueno, es que él la tomó en 5 minutos, entonces probablemente él piense que tendría que aceptar cualquier tipo de programa sin pelear nada. Estamos hablando de un espacio político, de un referente político, del jefe político de Larreta, de Vidal, de Bullrich, es decir, que tiene esa idea, ¿no? Que le han pedido perdón al rey, que han ido con una política exterior de sometimiento. Bueno, la Argentina cambió, y cambió por el voto popular, y el voto popular definió que vengan hombres y mujeres a gestionar lo público, que tengan autoestima, que paren los intereses de la Argentina y de los argentinos por delante de cualquier negociación, que pongan sobre la mesa de negociación siempre los intereses de los argentinos y las argentinas, y que eso nunca esté en tela de juicio. Por eso, ¿en qué situación está? Estamos negociando. Y vamos a seguir negociando hasta tener el mejor acuerdo posible para los argentinos y argentinas. Santiago, muchas gracias. Gracias por este tiempo. Son 3 horas más allí donde están en Escocia, pero era muy importante por estos hechos positivos que esta gira está brindando para todo un país, y también que demuestra lo insertada que está la Argentina y cómo se tiene en cuenta la palabra de Argentina en el mundo. Un fuerte abrazo. Mañana todavía tienen una jornada más allí de la cumbre, así que vamos a seguir de cerca todo lo que se concrete. Gracias y un abrazo, Santiago. Sí, Gustavo, muchas gracias. Mañana va a estar la palabra del presidente en la cumbre, independientemente de que hoy ha participado en otras reuniones, pero mañana va a estar la exposición principal del presidente en el plenario del COP26, donde claramente va a continuar con esta línea, que es importante avanzar en las metas de desarrollo sostenible, es importante avanzar en las metas que nos vamos fijando para ir aliviando el cambio climático y revertir las dificultades que esto nos está trayendo como mundo, como nación, como Argentina. Pero también es importante que los países que más han sido responsables de provocar esa crisis ambiental sean los que hoy pongan el financiamiento para la transición ecológica. Muy bien, un abrazo y muchas gracias. El canciller Santiago Cafiero, allí en Glasgow, desde Escocia, formando parte también de la delegación del presidente Alberto Fernández.